Muy buenos días a todos. El día de hoy nos encontramos en el puerto de Veracruz con, con un despacho, ¿verdad? Muy especial. Por favor, apóyenme a presentarse, maestros. Bueno, yo soy el arquitecto José Luis Aspiria Bendaño. Muchísimo gusto, arquitecto José Yo soy Luis. Víctor Armando Barradas Lagunes. Ahora soy Víctor nada más. Arquitecto Víctor, ¿Qué maestro. tal? Muy buenos días. Mi nombre es Saúl Martínez Rodríguez. La función que hacemos nosotros aquí es la carpintería. Excelente. Pues muchas felicidades. Un proyecto nuevo, Adelante, ¿verdad? Iván. Terminado. ¿Qué tal? Mi nombre es Iván Hernández Lagunes. Actualmente estoy en trabajos de fontanería y pulsería. Excelente. Tú eres clave, maestro, ¿eh? No, clave es este. A ver, Buenos días, yo soy Miguel García, soy encargado de trabajo de pintura y pasto. todos son clave. Yo soy Alberto Barradas, soy Mano izquierda, asistente, mano derecha. mano izquierda, mano derecha del arquitecto Ojos Armando todos. y del arquitecto Aspiri. Excelente, pues maestro, muchas gracias por aceptar la invitación, por recibirnos. Platíquenos qué vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a ver una casa desarrollada en 8 metros por 20, Excelente. con restricción de 1 metro al frente. No nos piden pasillo. El pasillo lo dejamos porque es una necesidad. Si tienes alberca, si tienes jardín, necesitas dar servicio, ¿no? Accesar por las áreas sociales, no creo que sea lo pertinente, ¿no? Tenemos una restricción lateral de 2 metros que se me hace injusta. Necesitamos tener un poquito de más áreas verdes, ¿no? Eso se logró estructurando la funcionalidad de la casa, reduciendo las circulaciones en lo mínimo necesario, ¿no? Excelente, Y- entonces ustedes lo generan. Nosotros generamos el acceso porque es una necesidad, pero no es un solo pasillo. Ahí está el cuarto de lavado. O sea, tiene función, ¿no? Platícanos un poco cómo es construir, diseñar en un sitio como este, ¿verdad? Con este océano tan cerca, con este calor. Bueno, básicamente necesitas tener muy buenos materiales que nos permitan tener la garantía de que los materiales duren, pero entendiendo que tenemos que dar mantenimiento, ¿no? Claro. El mínimo, pero hay que darlo, ¿eh? Sí, Pensar que te cambias si tienes 1 año de garantía sin dar servicio, sin abrir las ventanas, sin ponerles un poquito de WD-40. Un amigo me enseñó, sin darle cariño, pues no es posible. Hay que darle cariño a las cosas, ¿no? como a los coches, ¿verdad? Igual y lo mismo. Como a las plantitas, tienes que Como las- regarlas y cuidarlas para que te den. Solitas no van a dar. Pueden dar, pero el fruto que te den a lo mejor no es el que quieres, ¿no? Lo mismo es aquí, ¿no? Sí, el tema de, por ejemplo, de los materiales de obra, por ejemplo, lo primero que tienes que tener en cuenta es las arenas. Aquí el terreno es salitroso, hay mucho médano. Entonces, mucha gente te vende gato por liebre y te venden la arena de médano, que al final es un problema, tienes un gran problema de salitre. Entonces, las arenas se tienen que traer de bancos donde son de río ya lavadas para poder hacer el tema de construcción. Qué Si metes importante. esa arena, se salita toda la pared y empiezan a ir unas manchas blancas todo alrededor. Sí, no tenemos muros de bloque de tepecil, porque realmente el tepecil absorbe toda la humedad, ¿no? Tenemos muros de tabique, estructuras de concreto con varilla, con armes pero reforzado, Excelente. cables de buena calidad, de buena marca. O sea, la verdad, todo lo que aquí se ha empleado, el cliente ha hecho mucho hincapié que sea de calidad. Él se rige por un pequeño triangulito. ¿Ah, sí? Costo, tiempo y calidad. Excelente, excelente. Pues vamos a conocerla. Platíquenos un poco cuántos metros cuadrados De tiene. construcción empezamos con un prototipo que es la casa A, por eso se llama Antonella, que es de 163.75 metros cuadrados. Pero el dueño piensa que está construyendo la casa para vivirla él y ha hecho variantes. Ahora hay casa A, casa Bianca, y la C, que hoy no recuerdo cuál es su nombre, y la D, que no recuerdo cuál es su nombre, partiendo de la misma planta. O Ok, sea, la misma planta tiene la característica de poder ofrecerte en planta alta un sinnúmero de variaciones, ¿no?
Excelente. O sea, la misma planta se va modificando. La planta baja está en todas exactamente igual. La única diferencia es que el entreeje que tenemos ahora en cocina de 2,75 lo Ujú. cambiamos a 3 metros. Ok. El pasillo nos sirve, yo creo que vamos a ver una alberca, ¿verdad? Es Entonces, correcto. importantísimo. Se ve muy bien la fachada, ¿eh? Y me gusta mucho que tenga tanta sombra Sí. para los coches. Creo que aquí ahorita ya es muy Es importante, algo bien ¿verdad? La sombra es importante. importantísima. Ujú, Tenemos jerarquía de acceso. No pasamos a través de los carros. Y claro. caben carros, no cochecitos. O sea, aquí caben carros de Suburban. O sea, Sí, porque la casa empieza, ¿qué será? Como unos El- 6 metros de la banqueta. empieza exactamente del adoquín, que es la De aquí. restricción, Ajá. a los 6 metros Hay un que metro de tenemos aquí. restricción. Ah, 1 metro de restricción y luego 6 metros. Y luego 6 metros. Ah, pues está perfecto, sí cabe mi Suburban. Claro. Y tenemos jerarquía de acceso, ¿no? O sea, no pasas a través de los vehículos. O sea, Luego, qué importante este árbol, ¿eh? Este árbol va a ser grande, ¿no? es un así es. framboyán. Aquí te piden que sea framboyán, que sea palmera. No es lo que yo pondría. Yo pondría un árbol frutal. Ok, ¿por qué? ¿Por qué? Porque te da algo. Este Al te va a dar final. sombra, ¿no? Y un poquito de Y basura. ¿no? basura. Bueno, no es basura, es materia orgánica. Es basura. Exacto. Pero es basura. Que hay que Yo le voy darle. más a la sombra que a la fruta Sí. en las fachadas. Yo como soy muy comelón, Bueno, eso Pre- sí. prefiero Sí. fruta. Todas las casas tienen Qué bonito el trabajo de la madera. presurizador. Ah, muy importante. ¿Qué marca manejas de presurizador? El que compremos en Mercado Libre Ok. o en Amazon. ¿Y de cisterna qué capacidad utilizan? 4.5 metros cúbicos, que es lo que piden, ¿no? Y está Ok. aquí. 4.5 metros cúbicos. 4.5. Todos los registros están metalizados, que es parte de lo que tú preguntabas. Ajá. No está el fierro normal, ¿no? Sino se les da un proceso que es de metalizar. Ah, ya Entonces vi. eso no hay de que se te pegue, no hay de que se te oxide, no hay de que... Importantísimo. Sí. O sea, por ese lado el cliente no está haciendo la casa para vender, está haciendo la casa que él compraría. Claro. Y veo que trabajas con plafones, ¿verdad? En esta zona tenemos el plafón porque el baño principal está en la planta alta. Ajá. Entonces no usamos losa reticular porque obviamente es un poco más cara. Ok. Y el plafón me permite tener luz indirecta. No sé si prendió. Muy bien. Sí, y combinamos luz cálida con Ah, luz ya la blanca, veo. ¿no? La luz blanca para la zona de trabajo y la luz cálida para iluminación. Enfatizamos un poquito la fachada. Excelente. Me gustan esos elementos de cemento pulido. Sí, Además, esos- lamentablemente no fueron de concreto por el mismo tema del costo, ¿no? Ok. Pero se ven bien y creo que también bajan un poquito el mantenimiento ahí, ¿no? Se logra el objetivo, ¿no? Y también me gustó ese balcón con la terraza. Sí, ahí tuvo un problema técnico con el aluminero, que el que lo hizo me lo empotró a la pared y él lo veía bien, ¿no? Entonces ya se mandó a retirar. Hoy lo traían para que tú vinieras el viernes, pero como me cambiaste Híjole. por otro o por otra, no lo ves, ¿no? Pero allá de qué lado lo ves. El del otro lado ya está completo. Está muy bien. Muy, Sí, muy el bien. original que teníamos no sacó plantilla y al no sacar plantilla tomó medidas y lamentablemente el muro sí está desplomado. Al estar desplomado, pues no le quedó. Necesita Entonces, ahí. el ingenio del mexicano es muy bueno, le hizo una ranurita, él pensó que no se veía mal. Hay una anécdota que yo cuento mucho de Mafalda, donde pues mandan a colgar unos accesorios de baño, no los vio y les puso unos clavitos. Al final funcionan, el clavito Ah, ya pone lo la toalla entendí. Se cumple la función. y aquí está. Ah, qué bonito. Entonces, te explico, la restricción es de 2 metros. De 2 metros posterior. De 2 metros posterior, pero para mí realmente esto es lo que tú disfrutas. O sea, yo siempre he sentido que las casas deben de ser como una fortaleza, te deben de cobijar. Entonces tú cierras tu puerta y creas tu microespacio, tu ambiente, ¿no? Claro. Entonces, nada mejor que estar sentado acá. Obviamente necesitamos el clima, porque sin clima es un poquito, pero estás con este ruido, ¿no? Claro. Sí, el jardín queda perfecto, ¿verdad? Muy amplio. La alberca, ¿qué dimensiones tiene? Esta tiene 250 por 4. Ya es imposible hacer la casa sin alberca, ¿verdad? Aquí hay una casa club, Ajá. pero realmente tu privacidad es más importante que irte
estar, No, y tiene buena dimensión, me gusta. tiene su banquita, tiene su escalera, Ajá. que es realmente lo que más disfrutas, ¿no? Ahí estás sentado con un buen clamato, Sí, o sí, una sí. margarita, o un mezcalito, Está perfecta. y ya todo lo que ves de jardinería es de la señora. De la señora, saludos a la señora. Está muy bien. ¿Y cómo es la orientación solar? ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el El norte norte? lo tenemos de este lado, ¿Ok? amanecemos de este lado, al este, y nos ocultamos por el oeste. No soy muy bueno con las orientaciones, eso ya le toca a él. A ver, maestros, cuéntenos, ¿cómo la trabajan? Bueno, aquí lo primero que tienes que cuidar en esa zona es protegerte del sol de la mañana y de la tarde. El de la mañana es muy El agresivo. de la Dile que mañana traiga otro. te empieza a mira, calentar ven, desde que sale. Para las 2 de la tarde ya es un calor terrible aquí. Y hasta en la tarde, ya las fachadas de la tarde se siguen calentando y ya no hay tanto sol. Pero del lado donde te pegó el sol en la mañana ya es lado sombra. ¿Ok? En la mañana, por ejemplo, del lado donde no, del lado poniente es sombra. Y ya aquí en la tarde, aquí es sombra y el sol te queda en el otro lado. ¿Ok? Entonces tiene mucho que ver con el tema de tener en la cuestión de las ventilaciones cruzadas también. Claro. Que Y aquí lo logras bien, ¿verdad? Aquí se logra bien. Mira, Sí. Gibran, Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Gibran Teddy Simón, servidor. él es el que ha hecho Mucho gusto. posible todo esto. ¿En serio? Bueno, de la mano junto del arquitecto, claro está. Excelente, Él excelente. es Sí, sí, sí. el que está atrás de todo. Es, oye, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué no el otro? Él es el brazo ejecutor. Excelente. a la orden. Residente, Sí, residente de obra. supervisor. Presidente, de obra. chofer, supervisor, compra, Sí, o sea, de todo. Excelente. Tú eres el que controlas bien aquí el el presupuesto. personal y todo, No, sí, el es personal. correcto. eso lo controla el otro. Ah, sí. Ok. Básicamente yo del personal y algunos elementos. Él le pide el dinero, el otro dice, si hay, ya no puede gastar tu tío más, hasta aquí se queda. No hay más, dile que a ver, que si la quiere hacer, que le ponga. Yo con él tenía un lema. Oye, bájame la cimbra 5 centímetros. ¿Qué vas a vender, tu camioneta o el coche? Hay que se quede, ahí se ve bien. Ah, bueno. Sí, te desubicas un poco cuando te dedicas al diseño. Sí. Llegas y lo que ves ya en física dices, oye, ¿por qué no le movemos tantito para acá? O le hacemos tantito para allá, o le bajas tantito. Y se desubica uno en el tema de que, bueno, todo es dinero. Al Todo final del cuesta. día. Un movimiento Entonces llega cuesta. el momento y dices, bueno, ya se ve bien, déjalo ahí. Entonces yo buscaba la forma, ¿cómo lo freno? ¿Cómo lo freno? Digo, pues dime qué vas a vender y lo hago. No, no, ahí déjalo, ahí déjalo. Ah, ok, está bien. Luego le daba gusto, pero El primero equilibrio, ¿ah? De luego le daba acuerdo. gusto. De acuerdo. Y Pues mira, algo- quedó muy amplia la casa, a pesar de que le quitan 1 metro de pasillo de restricción, ¿verdad? sí, mira, aquí había esa inquietud. Como estábamos vendiendo, pero no estaba amueblado, el Ajá. cliente llegaba y decía, oye, es que veo muy chiquita la sala, es que veo muy chiquito el comedor, es que voy, pero ya amueblado, visualmente, ya Cambia. sin ser una cocina de línea, le estamos dando accesorios que la hacen de Excelente. línea, ¿no? Oye, esto lo vamos a Especiero, cambiar especiero. porque llegó mi mujer y me dice, oye, ¿y dónde voy a poner las charolas? Ok. Entonces, aquí van charolas, ¿no? Entonces, este se va para otra casa y aquí vienen los charoleros. De acuerdo. Charoleros. ¿De qué material es la cocina? Todo está hecho con listonado de parota. Listonado de parota. Listonado de parota. No me gusta aquí usar las melaminas porque realmente es un clima muy húmedo. Ajá. Entonces, tú las entregas, se ven bien, pero con la humedad ambiente que existe, al año, a los 2 Se años, inflan. Se inflan. Y luego guardas cosas y las guardan mojadas, no las secan. Ajá. Entonces al rato, oiga, ya se pudrió. Oiga, a todo se le va a poner el papel blanco ese transparente con el que se borraron los libros. Sí. Todo va a llevar ese recubrimiento. Todos los cajones. Todos los cajones, toda la carpintería interior. Todo eso ayuda a la humedad. Claro, no, eso ya le cae agua y pues lo puedes secar, ¿no? Ujú. Aquí falta el tapete que no nos ha llegado. Porque si hago propaganda, no compren en Amazon, compren en Mercado Libre. Ese sí entrega. Ah, sí, Amazon, ¿no? Es muy lento, muy lento. De Más acuerdo. barato, pero muy lento. De acuerdo. Todo Sí, está pintado con Verel. Mercado Libre es una gran empresa, ¿eh? Yo tengo ya años Totalmente. diciéndoles. Mira, aquí está el tema del muro que te digo que aquí sí ya tiene las rayitas. Ajá. Aquí el- voy, detalle. Eso nos quedó porque yo les dije que lo lijaran. Y al lijarlo, no es una textura que desagrade, pero no se ve pareja, ¿no?
Pero ya Ese sí es de concreto. no, es tabique Ok, y es obra de arte del pintor. O sea, el hacer los monitos, o sea, excelente. el hacer la rayita. El sabor de engaño. El sabor. Sí, 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 él le puso ahí toda la canela. Muy bien, pues el espacio. ¿De qué dimensiones nos queda la sala comedor Ese cocina? tiene exactamente 360 de ancho Ajá, por 6 metros de largo. ok. Muy bien. ¿Alturas? 260. 260 de altura. ¿Y qué tenemos aquí abajo de la escalera? Lo que no usamos, pero se usa, el baño de servicio. El baño de visitas. Vaya visitas. Bueno, de visitas. Ah, todo forrado de madera. Oye, quedó muy bien. La clave es el escalón, ¿verdad? Bueno, son 2 escalones. Por eso digo que cambiamos el entreje 25 centímetros más Ujú. para quitar ese escalón. Ese escalón ya se lo dimos a la escalera. O sea, ya no tenemos 2,75 de entrejes, ahora tenemos 3 metros de entreje. ¿Qué Ah. logramos? Evitar ese escalón y darle 25 centímetros más acá. Que ya el maestro me quiere cobrar más cara la cocina. Sí entiendo, sí entiendo. Es un ida y vuelta, ¿verdad? Es un Y también, ¿qué estira y logramos? afloja. ¿Qué logramos? Que obviamente el baño ya no queda tan pegado, ¿no? No, queda súper bien. El baño No, me gustó. ahora va a quedar 25 centímetros más separado, Ujú. porque el escalón lo estamos metiendo. En el siguiente proyecto, En 2 casas fueron como este tipo, ¿ok? pero ya el escalón se puso aquí. Al ponerse aquí, le doy 75 centímetros, 30 centímetros más al espacio, ¿no? Ajá. Ok, ok, ok. Me gusta el Todas detalle tienen de esta barandal. escalera también, ¿verdad? ¿Cómo le da la vuelta el escalón el primero? Todas tienen el barandal. Ujú. Y mira, ve este detalle que yo le llamo ceguera de taller. Ajá. Tú estás en la inercia de hacer todo y no te das cuenta. Pero él, solamente con su función de que es checar los detalles, estos se cambiaron a negro, porque Ok. estaban blancos. Es un buen detalle. Y la idea Entonces, es que no se vea, ¿no? Claro. Sí se ve más elegante. se ve más elegante. ¿Cómo le explicamos a la gente que si no se ve algo es más elegante? A ver, eso está difícil. Más es menos o menos es más, ¿no? Menos es más. Ok, me O gusta en los eso. pequeños detalles está la diferencia, ¿no? Es que es difícil, ¿verdad? Porque quizá alguien pensaría lo opuesto, ¿no? No se nota. Eso no es elegante porque no se nota. No, Pero es al cuando llegué, revés. Había 2 tapas de color blanco, Ajá. ¿sabes? Así, y se veían así 2 puntos que te llamaban. Sí, claro. Y todo esto, pues obviamente para que vean que la barra funciona como barra, ¿no? Y no se ven, pero ahí están. Exacto. Quedó bien la barra. ¿Qué altura le dan? 1,10. Está bien, como de barra. ¿Y ya 90 viene es- la casa con los aires acondicionados? No, pero si nos las compran directamente a nosotros, podría ser que sí. Excelente, ¿eh? Si ven el video y dicen, hey, yo la quiero porque la vi en Si nos dicen que lo Paredes". vieron contigo, tienen aires acondicionados. Eso es todo, jóvenes, de nada. Cuando estén aquí viendo la tele a gusto, se acuerdan de mí. Muy bien, pues vamos a conocer la planta alta. Adelante, Rita. Excelente. Y arquitecto, una pregunta, más o menos, si hubiese un cliente que quisiera construir una casa similar a esta, pero en otro terreno, aproximadamente en cuánto está el metro cuadrado de construcción, Mira, de acabados similares. el metro cuadrado de construcción, que no debería darte precio por metro, porque todo Sí, yo parte de sé. un análisis. Ajá, Estas andan sobre 11,000 pesos el metro cuadrado. pero nos da una muy buena idea eso. Claro. Ujú. Mira, es que hay detalles que no se ven. Todas las puertas tienen empaque. Ah, qué importante es el empaque ya, jóvenes, ¿eh? Todas las puertas tienen su terminación. Ajá. Marco de cajón. Que mi maestro, ¿para qué quiere esta cosita blanca? Esta bótela. No, esos pequeños detalles hacen la diferencia, ¿no? Sí, ¿no? Y más aquí el polvo, la arena. Tú ya cierras todo, la ¿no? puerta Ajá. y no golpea, Claro, no se azota, no vibra, ¿no? exacto. Sí, no, esos empaques son clave ya. Y la carpintería muy bien trabajada, ¿verdad? Así es. Está muy bonita la laca. No le sé. des mucho para adelante, ¿eh? No, no era el aquí que honor merece. Aquí tenemos 3 recámaras, la principal que es esta. Este es un pequeño vestíbulo. Este es un pequeño vestíbulo. Fíjense cómo caben como 5 o 6 personas aquí. Ah, todos los ojos están remetidos. Todos los eso ojos sí. están remetidos. Hay que decirlo, jóvenes, ¿eh? Esto ya es un detalle. Cada que vean este detalle, saben que el Esas son arquitecto, características de la empresa ¿verdad? desde Sí, hace mucho La tiempo. verdad tenemos Es un calidad. excelente colocador. sí, Excelente colocador. se nota. Y este distribuidor quedó bien, ¿eh? Sí, ahorita en la No, otra pero- variante que vas a ver, este baño que está aquí en medio se pasó para el fondo.
Ok. y todo esto se volvió estancia familiar. Ah, claro. En el otro proyecto, la recámara principal no está aquí, la recámara principal está acá y acá están las dos recámaras. Ya, 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 O ya. sea, pero eso es por el arquitecto que tenemos de propietario. Casi todos mis clientes se vuelven arquitectos. Ah, sí. O traen un arquitecto escondido por dentro. Claro, pues es que todo el mundo quiere ser arquitecto de Así su es. propio destino. La recámara La principal recámara principal. está muy bien. En Está esta amplia. en esta pan se va. Pues, ¿Cuánto mide esta recámara esta principal? mide 3.75 por 4 metros. Perfecto, perfecto. Ya te cabe la king size. Este es casi queen, Este es ¿verdad? queen, este es queen. Pero te cabe sin El problema tema la de king. preparación del aire acondicionado, ¿no? Preparaciones. Sí, Perfecto. sí, básicamente, aquí lo que le faltaría al que nos las compre es que tiene la oportunidad de escoger los colores cabeceros o ponerle tapiz. Ok. O sea, aquí ahorita los pintamos para la muestra, ¿no? Pero pueden escoger el color del muro cabecero y con un costo casi directo podrían escoger el lambrín, que ahorita te muestro las variantes que tienen para escoger. Ah, un el muro lambrín. lambrín de madera. Ok. La idea es que cada quien personalice su casa, Ya. que no compre la casa que uno quiera hacer, ¿no? Claro, que no sienta que está comprando una casa en serie. Este Y balconcito está buenísimo. Y este balcón está bueno porque como yo fumo y no me dejan fumar dentro de la casa, pues sí necesitamos un lugar para fumar. O sacas un vinito, y pasas un buen momento por acá, ¿no? Y te da sombra, pues, que yo creo que eso es muy Totalmente. valioso. Necesitamos, o sea, las casas de Veracruz, todo debería de tener una alero. gorra, ¿verdad? Un alero en todas las El ventanas. necesario, porque como estamos Sí. hablando de metros, Ajá. pues es los mínimos necesarios, ¿no? Pero es que esto es pura calidad, ¿verdad? Es Es pura calidad de protegerte, vida, protegerte, es protegerte. Tenemos un vestíbulo para los baños, o sea, para Ajá. acceso al vestidor y para acceso al baño. Ah, ya lo vi. Ah, me gusta el vestidor también. Tenemos baños hombres, baños mujeres, tenemos doble colgador sencillo. Te falta el tubo, no, colgador sencillo, zapatera, trepaños, cajones. Los cajones están invertidos porque si no, hazte para allá, quítate. No, ¿Cuánto le dan ustedes de pasillo? Este tiene 90 centímetros. 90, ok. Pero se siente bien, ¿eh? Allá al fondo va de es remate, amplio, va un espejo para que esté. para que Pero te como puedas- venías el viernes, ya no se Sí, puso. el Era el viernes. espejo de la verdad. El espejo, la verdad. No, por eso a mí no me gustan. Prefiero vivir cegado. Todos los espejos tienen luz. Ventilación cruzada en los baños. Ventilación cruzada en los baños, eso es valiosísimo, jóvenes. Porque luego aquí ya te vuelves a bañar ya que sales, ¿no? Está sudando, ¿no? Sí. No, esa ventilación cruzada está muy bien. El mueble de baño también está bien. Y también está muy bien que tenga cajones. Cajones para el señor. Luego ya cajones no para quieren el señor. hacer cajones. Bueno, al final te van a dejar este cajón a ti Pues con que haya uno, y la señora ocupa todos los demás. está bien. La puerta para mantenimiento y guardado de cosas de Curioso. un buen jóvenes. bicho. Y una buena regadera. Esta mide 1 metro. Un ¿no? metro. Un Un metro por 1.40. Ah, miren, ahí están los monomandos. Todo en negro. Está muy bonita la línea. Ese es de Dica, creo. Sí. Y me el gustó. corte del piso para hacerlo antiderrapante, ¿no? Claro. Es el mismo piso, pero ya se sacó en duela para no. Hacerlo un poco antiderrapante. Excelente. También le dejan su registro acá, ¿verdad? Perfecto. Cierre lento. Sí, eso es, luego no lo ponen, pero es muy importante, porque luego Para trapear, para ¿verdad? limpieza, ¿no? Sí, O si tiene una fuga el baño, sí. que no lo puedes evitar, porque los Coflex, aunque son de la marca Coflex, pues tienen un tiempo de vida, ¿no? Todo falla. Ese es el mantenimiento, Bueno, ¿verdad? Tienes que estarle todo- cambiando las bujías a la casa. Todo tiene una utilidad, ¿no? Sí, No es tanto de que falle, sino tiene una utilidad. claro, Lo que va a fallar en una casa te falla casi al momento que lo pones o a los 3 meses. claro. ¿Tá? Y tienen que vivir la casa porque están hechas a mano, ¿no? Te vas a encontrar con detallitos que son perfectibles, ¿no? Claro. Y por eso es muy importante que las vivan, ¿verdad? Porque si no las viven, se empiezan Yo, por a ejemplo, aquí hago echar a perder. yo aquí hago una actividad. Yo soy el que hace la limpieza final. ¿En serio? ¿Por qué hago la limpieza final? ¿Te das cuenta? Porque me doy cuenta de detallitos. Ahorita, por ejemplo, yo mandé a cambiar todas las piezas y me dejaron una pieza rota.
Ok. Ahorita te voy a enseñar qué pieza está rota que tiene que venir. Del piso. Del piso. Porque todo el mundo entra y no tapa y te dice, no se preocupe, que no pasa nada. No, no pasa nada. Pasa mucho. Todas tienen topes, pero topes a la puerta, porque luego ponen los topes en el piso Ajá. y te estás lastimando, ¿no? Claro. Interesante. Y ¿Cuántos aquí diseños de está más topes? interesante. Esta sería la recámara 2. Ah, este es sur. No, este es Este norte. es noreste. Ah, ok, ok. Es noreste aquí, ¿no? Y tenemos una ventana puerta. Pero está bueno el detalle del closet ahí. Tenemos una ventana puerta. ¿Cómo? Interesante. Buenísimo. ¿Qué línea es de aluminio? Esta es la línea para puertas, ¿no? Ok. Toda la línea es línea corrediza de 3 pulgadas, ¿no? Excelente. Y originalmente la habían hecho aquí. Y interpretaron mal el dibujo, ¿no? Entonces, pues tú entrabas y ¿qué veías? Un barrote. Un perfil bien bonito. Y aquí tú entras y tienes esto, ¿no? Ya se ve el mar, jóvenes. Qué bonito. Sí. Y pues obviamente tú quieres descansar y tener un poquito de ventilación, pues la puedes aperturar, ¿no? Claro. Perfecto, sin abrir la puerta. Y además puedes salir a tu balcón. Y sales a tu balcón. Ujú. Buen balcón, ¿eh? Me gustó mucho este trabajo que hicieron ahí en la fachada, darle profundidad Y esto de a aquí, las ventanas. y esto de aquí, ella usa este baño directamente, ¿no? Ajá. O él usa este baño directamente. Con un poco de privacidad, Ah, interesante la distribución. Tiene dos accesos. tiene dos Ah, accesos. ya lo vi. Entonces, fíjense, abrimos la puerta, nos recibe el mueble de baño, lavamanos. Y tienes una muy buena ventilación. Pásale. Ok. O sea, aquí no trabajamos con domos para ventilar los baños. ¿No? O sea, estás en Veracruz. Veracruz necesita ventilación. Ventilación. Un pequeño detallito que no te cuesta nada, pero... Aunque me lo cobró el carpintero, pero... Sí cuesta más o menos. Pero bien el baño, ¿eh? Fíjense, la taza aquí de este lado y la regadera. O sea, una distribución diferente. Un muy buen nicho. Un muy buen nicho. También buena regadera, 1 metro o Todos los más. cerrajes en negro. Saludos a nuestros amigos de Herralum. Buenos cerrajes. Parece espejo esto, ¿verdad? Está bueno. Tenemos errores. No me dejaron la luz para el espejo, que ya no rompí porque venías tú. Pero tengo que alimentarlo. Ah, sí. ¿Le vas a poner tira de LED? Y otra cosa importante, mira, manejamos todo con apagadores de escalera. O sea, le estamos dando un poquito de más un tema residencial Claro. que más de venta, ¿no? Muy bien. Mucho más cómodo, ¿eh? Todos Mucho tienen más cómodo. apagadores y en dado caso de 4 vías, ¿no? Aquí prendes, pero ya te vienes y aquí apagas, ¿no? Y el otro abajo. Y el otro abajo, ¿no? Excelente. Entonces, sí estamos Detalles, son detalles de que son calidad. estamos dando ciertas, Como cruce ve aquí. Sí, la ventilación cruzada, ¿verdad? Claro. Se siente. ¿Y no se pensó en abrir hacia lateral en algún momento? bueno, no, aquí no puedo abrir hacia el lateral porque aquí estoy ocupando básicamente. Es que aquí estás ya en los 7 metros. Sí. ¿7 u 8? 8. 8. 8. Y si le doy 1 metro más, pues son 6 metros más de construcción, ¿no? Claro. En otros casos, como aquella sí está, Ok. pero son más metros, es más cara, ¿no? Ya. ¿Este en cuánto se está vendiendo? Si mal no recuerdo, 3.750.000. Pero no le tienes que meter más que los climas. Pero si dicen Ajá. que lo vieron contigo, Ni modo. ni los climas van a meter, ¿no? Ya nomás se vienen. Y a la alberquita, jóvenes, se ponen ahí el YouTube. O se ponen el libro. Muy bien. ¿Y de qué material se hace este balcón? Esta Vique. ¿Tabique? Tabique. Ok. No, la Alicatado. vista está muy bien. Ah, Alicatado. sí, en el capuchino. Ese. Perfecto. Capuchino, pero sin canela. Y con poca leche. Lechero. Pero tienes un buen espacio que te sirve para salir a tomar aire. Los pequeños Tienes toques, ¿verdad? sardineles. Qué importantes. Sí. El agua. Con El el agua, aire. ¿verdad? Que sopla aquí.
Exacto, el agua con aire. El aire, sí. Hay norte, Como esta es la zona norte, nortes con agua. como es con norte, Sí, ahí evitamos totalmente la entrada del agua, ¿eh? y el polvo, ¿no? Porque seguramente aquí viene arena. Claro. Ese mismo detalle existe allá abajo, Ajá. pero casi no lo notas porque el piso remata con el espesor del aluminio, queda al mismo nivel. Ahora te Y mostramos. bajas 1 centímetro nada más en lo que es la terraza. Ok, Y es para eso mismo, ¿no? claro. Evitar la entrada de agua. La entrada de agua. No, aquí es fundamental, jóvenes. Y ese detalle de la piedra quedó muy bien. Sí, Es piedra natural, esa es ¿verdad? piedra y tenemos esas opciones para que el cliente escoja o la que él quiere escoger, ¿no? Es una pizarra. Esa es una pizarra, Qué bonita. que la hay también de 5 centímetros. No la vamos a juntear, o sea, es sin juntear, ¿no? Sí, Para sí, que sí, sea así más queda. natural, ¿no? ¿Y el piso, qué formato es? ¿Qué modelo Es es? 50 por 1 metro. Ok, El mismo corte lo ocupamos para el peralte, ¿no? ya. Sí, quedó muy bien. Y me gusta el ligero brillo que tiene, muy sutil. Matizado, Es que es ¿no? mate. Ajá. Exacto, ¿no? El matizado. Y eso es Excelente. lo que te comentaba José Luis Espíritu. Ujú. Son pequeños detallitos que no los ves hasta que no los vives, ¿no? Claro. Sí, no, aquí quedó todavía más discreto, ¿verdad? Ujú. No lo ves nada. No te tropiezas. Ujú. Excelente. ¿Y en cuánto tiempo se ejecuta una obra como esta? Mira, estas las terminamos El casi cuarto de lavado no lo hemos visto. casi la terminamos en 8 meses. 8 meses. En 8 meses. Muy El bien. cliente quiere 6 meses. Sí, pero pues acuérdense, jóvenes, se puede todo, pero no todo, todo. Todos los tableros se entregan señalizados. Ah, qué bien está eso. Se encuentra aprobada, o sea, se hace todo un checklist de la casa para probar que esté funcionando. Sí, así que bien este detalle, ¿no? Cuando se colocan Sí, así, ¿para qué? Para que la lavadora quede empotrada y no quede quede bien salida, ¿no? informado. Queda hasta la pared. Hoy ya lo cambiamos porque conseguimos unos nichos que vienen de Colombia, Ajá. que la verdad están regalados, ¿eh? Sí, Ahorita sí te consigo uno, donde ya queda protegido y empotrado. Ahorita te consigo uno para que lo son veas. buenísimos. También de Mercado Libre. No, eso es con un proveedor de aquí. Ok. Tiene su timer, se prende y se apaga solita. La luz de la alberca la prendes del comedor. Ok. Ahí está el acceso. Y este es el paso. O sea, realmente si analizamos, esto es lo que es pasillo, ¿no? Pero que te sirve también para tender, ¿no? Entonces ya no tienes la ropa tendida ya Claro. en el patio, ¿no? Se sigue acostumbrando a tender al sol. Pues la verdad sí, ¿eh? O sea, si no tienes la secadora y aunque tengas secadora, te guarda cierta humedad, ¿no? Te hueles un poquito a humedad. Sí, sobre todo lo que son las jergas, trapos de cocina, franela, ese tipo se siguen secando, ¿no? Eso sí. Por nada vas a meter con la ropa, la lavadora. Excelente. No, pues con este calor sí se antoja la alberca, jóvenes. ¿Cómo no? Uf. Pues muchísimas gracias, arquitecto, por compartirla. Muchísimas gracias. ¿Cómo los podemos contactar? No tenemos redes, no tenemos nada. Y entonces, ¿cómo la compramos? Ahí están los teléfonos en la entrada. A ver, vamos a despedirnos con esos teléfonos. Si no, escríbanos a nosotros y Sí. nosotros les... La empresa que comercializa Les es enviamos. Fact Living, Ok, que es el mismo desarrollador con su área inmobiliaria, ¿no? importantísimo. Pues aquí están los teléfonos, jóvenes. Con muchísimo gusto yo creo que los pueden atender. Y recuerden pedir su regalito. Pues arquitectos, muchísimas gracias. Ojalá que podamos ti. seguir conociendo más de su obra. Si tienes De tiempo, verdad, te llevo a una gusto. que te va a interesar ver. Claro que sí, con muchísimo gusto. Maestro, muchísimas gracias. Ya lo saben, jóvenes, estamos en el fraccionamiento Lomas del Mediterráneo. Lomas del Mediterráneo. Aquí es Alvarado, Del ¿verdad? Aquí es municipio de Alvarado. Veracruz. Alvarado, Veracruz. Y está desarrollado por Inverta, que es, la verdad, un muy buen desarrollador, ¿eh? Sí, la verdad que sí se siente. Un muy buen jóvenes. desarrollador. Qué belleza. Pues muchísimas gracias una vez más. Cota Paredes, adelante.